Bendice tu palabra, Padre, esta mañana, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Mateo 18, versículo 23 dice: Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar su deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y lo comenzó a estrangular. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero hizo lo mismo que él, se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabes qué increíble este pasaje? Al inicio dice: el reino de los cielos, en el versículo 23, se parece a un rey, y nos cuenta esta historia. Prácticamente esa historia nos relata de cómo llegamos a Dios. Hay gente que llega a Dios en una situación que a veces están en la cárcel, tienen su familia destrozada, tienen un hijo enfermo, están pasando por un momento muy oscuro, digámoslo así. Y hay otra gente que de repente viene estando joven, estando en la secundaria, estando en la high school. Son dos maneras distintas de llegar a Dios. Pero aquí lo que muestra es que no importa con qué tanta deuda llegues. Dice que si al momento que tú llegabas ante Dios, te postrabas y pedías perdón, dice que Dios te perdonaba toda esa deuda, hablando de nuestros pecados. Pero aquí la historia enfatiza lo siguiente: ve una similitud entre la deuda y la ofensa. Toda esta historia habla sobre una deuda que le tiene un siervo a su señor. Pero acabando de todo este versículo, en el 35, Jesús dice esto: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabes lo que entiendo por esto? Porque al final voy a hablar de otro versículo que también va a basar este primer punto. Es que hay una similitud entre la deuda con las ofensas. En esta historia nos hace entender lo difícil que a veces es perdonar una deuda. Y no sé si de repente tú lo has pasado. Si alguien te debe un dinero, si alguien te debe algo, es muy difícil decirle: ¿sabes qué? No te apures por eso que me debes, ve. Así de difícil, dice, que a veces son las ofensas en nuestro corazón. Y el segundo punto que quiero hablarte es una advertencia si no perdonamos de corazón. Jesús dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? Versículos 33 y 34. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y luego cuando Jesús dice: así también mi Padre Celestial, o sea, por si no te quedó claro la parábola, dice: así también mi Padre Celestial, así también Dios tratará a ustedes, a menos que perdonen de corazón. Yo pasé por una situación así hace un par de meses. Por una situación en mi familia, yo tuve rencor y odio contra mis papás. Y fíjate que Dios me advirtió. Antes de que todo se empeorara, Dios me dijo: hey, y lo escuché bien claro. Sentí en mi corazón que Dios me dijo: hey, no te olvides que tienes que respetarlos
y tienes que amarlos, tienes que darles su lugar como son tus padres y tienes que amarlos. Y yo le dije, sí, está bien, Dios. Supe que venía de Dios, pero cuando pasaron los días y me tuve que ver con ellos, no cumplí lo que Dios me había puesto. Y yo hice lo que yo quise, yo dejé que fuera más grande el enojo que lo que Dios me había puesto. Y te comparto esto por lo siguiente que voy a leer. Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Son gente que saben de Dios. Dice, pero ellos igual las hacen. Yo igual las empecé a hacer. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Te voy a leer otra vez el 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabes? Eso es una advertencia que Dios nos hace en esta parábola y nos hace en este pasaje. ¿Sabes qué? Si dejamos que el rencor simplemente sea algo más, si dejamos que el odio y el hecho que Jesús dice aquí, no perdones de corazón. De repente perdonamos, sí, te perdono, pero sigues ese rencor en tu corazón. No estamos perdonando de corazón. Entonces, ¿cuál es esta advertencia que hay? Es que ten cuidado, porque el tercer punto se llama perdonar a otros es perdonarte a ti mismo por Dios. Mateo 6:14. Voy a terminar con esto. Mateo 6:14. Vamos a leer desde el 12. Esta es la oración que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Cómo pueden orar? Era solamente un ejemplo. 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Ahí se acaba la oración. Y ahora, esto es lo que Jesús les dice. Porque si perdonan a otros, no sus deudas, dice sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Versículo 15. Porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Por eso que el tercer punto se llama perdonar a otros, es perdonarme a mí mismo por Dios, es perdonarme por obediencia a lo que Dios está diciendo. Y sabes, las deudas a veces significan obligaciones. A veces hay gente que se ha comprometido contigo en algo y te ha fallado. Dijo, yo te iba a ayudar a pagar tu carro, yo te iba a ayudar a salir de esta situación, y te fallan. Y eso crea una ofensa. Es increíble que Jesús en la oración nos habla de perdonar deudas, pero después nos lleva a que, hey, si no perdonamos deudas, cuando vengan las ofensas van a ser igual de duras que las deudas. Y sabes, creo que esta enseñanza nos habla de darle lugar a Dios en nuestros corazones, de tal manera que cuando tengamos que perdonar de corazón sea más fácil. Y si ahorita estás pasando en una situación de que tienes rencor contra alguien o hay una ofensa que te ha dañado, déjame decirte que es también una advertencia. Y yo pasé por ese momento donde yo sí sentí que me empecé a ir con el enojo. Y lo malo de todo eso es que primero te enojas contra ti mismo, contra los que te han hecho daño, y después ese enojo empieza a ser tu vida, de tal manera que cuando hablas con tus amigos, cuando hablas con tu pareja, cuando hablas con la persona que sea, hablas, pero en el fondo de todo lo que hablas hay enojo, y te empiezas a hundir y a hundir más en un pozo donde sientes que estás seguro, pero no es seguridad. Es simplemente cuando dice aquí, cuando dice en el versículo, que por pensar que reconocer a Dios era una tontería, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Y sabes que el enemigo muchas veces te toma ahí.
Y Él es el que te empieza a poner el odio, Él es el que te empieza a poner la avaricia, Él es el que te empieza a poner chismes, conductas maliciosas, Él es el que te empieza a llenar de tantas cosas que te hace sentir seguro, pero es al revés, te está hundiendo más. Hoy quiero orar por ti. Si estás pasando una situación así, Padre, yo te pido, Dios, que tú toques corazones, Señor. Si han estado, Padre, hundidos en la ofensa, Señor, si han estado hundidos, Señor, en deudas contra otros, Padre, yo te pido, Señor, que de tal manera, si de repente tenemos que pedir perdón por algo malo que hemos hecho, o pedir perdón por el rencor que hemos sentido contra otros, Señor, yo te pido, Padre, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Algo que a mí me tocó hacer es que cuando yo sentí el rencor contra mi familia y yo empecé a sanar esa área, yo no me di cuenta, pero Dios lo que empezó a hacer es que me empezó a llevar hacia ellos. Y de repente yo sin querer lo empecé a hacer, pero al momento de acercarme me di cuenta que ya no me acercaba en enojo. Me di cuenta que el hecho de que obedezcas a Dios, como dice en su palabra, y no perdona a otros, en el momento de hacerlo, empiezas a ser libre del enojo. Y lo bonito de todo esto, y voy a terminar con esto, ya no puedo terminar la oración, pero voy a terminar con esto. Cuando tú decides dejar algo que sabes que está malo en tu vida para obedecer algo que Dios quiere que tú hagas, hay una bendición especial sobre tu obediencia. Y te invito a que lo puedas experimentar. Dios te bendiga.